Queridos hermanos, os mando un abrazo muy grande en el Señor desde España. Es un privilegio para mí poder compartir con vosotros en el día de hoy la palabra de Dios. En tiempos convulsos, revueltos, en tiempos de mucha expectativa, de muchísimas preguntas, en tiempos donde la incertidumbre se ha establecido en medio de nosotros. Fijaros que hace 5 meses ya se estaba hablando de que teníamos o tendríamos una vacuna para antes de fin de año. Y aquí estamos. Estamos de nuevo entendiendo que todavía tenemos que navegar en medio de este mar con mucha niebla, sin saber para dónde vamos. Y de hecho, esta incertidumbre ha comenzado a construir muchas preguntas. Hay gente que nos ha preguntado, ¿se va a acabar el mundo? No lo sé. ¿Se va a acabar la iglesia? ¿Se acabará la misión? Ya no tenemos que hacer más misión. Fijaros que nada de esto sería una realidad que se puede contrastar con la Escritura. Si nosotros creemos que somos nosotros los que estamos viviendo en este tiempo, os quiero decir que la Biblia está llena de estos tiempos, que la historia después de Jesucristo también está llena de esta clase de tiempos. Tiempos de transición, tiempos de cambio, tiempos de nuevos ciclos, tiempos donde posiblemente no entendemos muy bien cómo ir hacia el siguiente ciclo, hacia donde Dios nos está llamando. Yo quiero mostraros rápidamente y déjame hacer una narrativa de lo que sucede después de la muerte de Jesús. Ellos, los discípulos que quedaron, entraron en un evento que posiblemente se parece mucho al de nuestros días. Muchas preguntas, dudas, inquietudes, temor. Los evangelios terminan diciendo que ellos terminaron encerrados en un lugar por miedo de los judíos. ¿Os acordáis? Allí en el libro de Juan. Así que fíjate lo que están sintiendo los discípulos. Coloquémonos un momento en los zapatos, bueno, en ese tiempo zapatos, pero lo que haya sido que tenían puesto en los pies. Fijaros lo que está pasando con ellos. Muchas preguntas vienen. Han visto a su maestro, al Redentor, al que decía que iba a ser el rey de Israel. Lo vieron morir en una cruz, ahogándose con su propia sangre. Todo terminó. El libro de Juan termina diciendo que un grupo de sus discípulos, encabezados por Pedro, él dice, Pedro, ¿qué haremos? Y él dijo, yo me voy a pescar, porque soy pescador. ¿Sabes qué significa eso? La magnitud de las palabras de Pedro. Él está diciendo, un poco como nosotros, esto se terminó. Yo a pescar, yo soy pescador, así que volveré a pescar. Había un cierto grado de desilusión, de frustración, de tristeza. Este agobio que sentimos al no entender el futuro, al no tenerlo tan claro como nosotros creíamos que lo teníamos hace un año. Esa falta de claridad nos hace perder el control. Y cuando no tenemos el control, entonces tenemos problemas. Entonces, ¿qué pasa entre la muerte y la resurrección de Jesús y el Pentecostés? Porque os acordáis que luego, cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí de nuevo viene el advenimiento, la manifestación del Espíritu Santo, y ya les da muchísima claridad de cómo ellos pueden seguir hacia adelante. Pero ¿qué pasó en esos 50 días? 50 días, Pentecostés, entre la resurrección de Jesús y que ellos llegaran a recibir la manifestación clara del Espíritu Santo. Confusión, dudas, temor, estaban encerrados, frustrados, con miedo, haciéndose las mismas preguntas. Posiblemente esto se ha terminado. Quiero que miréis conmigo, por favor, unos versículos, porque no podemos ver todo el texto, pero toma tu Biblia,
enciéndela. Enciende tu Biblia. Qué raro suena esto. Enciende tu Biblia. Ven conmigo a Lucas, capítulo 24. Quiero leer un poco en Lucas y quiero mostrarte la apreciación y el acercamiento del médico de cabecera de Jesús. Sí, sé que es una locura. Bueno, yo le llamo así, el médico de cabecera. Lucas era médico. No tenemos ningún registro de que haya atendido médicamente, a Jesús. Pero bueno, teniéndolo con ellos, seguramente algún par de cosas tuvo que hacer en algún momento como médico. El médico de cabecera de Jesús escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe el libro de los Hechos. Esto realmente es una historia en 2 tomos, pero es una historia. La historia a los ojos de Lucas. ¿Qué pasó en esos 50 días? Pues si vas conmigo a Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron especias aromáticas con algunas otras mujeres, hallaron removida la piedra del sepulcro, entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Versículo 5, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pobres discípulos, estos varones que se les presentan allí les dicen, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No era tan fácil. Para ellos Jesús había muerto. Jesús les había dicho que iba a estar 3 días como Jonás y que luego iba a levantarse. Pero las instrucciones son fácil escucharlas, pero son muy difíciles de cumplir. La teoría es un marco que nos da cierta clase de entendimiento, pero la práctica de esa teoría, eso es otra cosa, y vosotros sabéis muy bien de qué estoy hablando. Así que cuando nosotros vemos a Lucas escribiendo en 2 tomos, me gusta muchísimo porque Lucas escribe primero todo el marco histórico, teórico, pero luego en Hechos el marco práctico, la ejecución de las instrucciones. Y cuando él dice la Biblia, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al 3er día. O sea que los varones les estaban diciendo, pero si todo esto ya se os dijo, ¿por qué os habéis olvidado de esto? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro hablaron con los otros 11 y les contaron todo lo demás. Camino a Emaús. He aquí, versículo 13, estoy en Lucas 24, versículo 13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? Y escucha lo que les dice Jesús. ¿Y por qué estáis tristes? Se les notaba hasta en la cara. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, vamos a ver, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe de las cosas que han acontecido estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue pasado, varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a los gobernantes, le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Queridos, yo os quiero mostrar que en esos 50 días fueron muy difíciles para los discípulos. Confusión, incertidumbre, preguntas. El mismo tiempo que nosotros hemos estado viviendo a nivel global durante los últimos 9-10 meses.
una incertidumbre de no conocer el mañana, un no saber cómo seguir adelante, muchísimas preguntas, un intentar descifrar prueba y error, para saber cómo seguimos adelante como iglesia, para saber cómo llevamos adelante la obra del establecimiento del reino de Dios en todas las naciones. ¿Qué es lo más fácil? Como Pedro, esto se terminó, vamos cada uno a pescar o a hacer cualquier cosa que hayas hecho antes. Fíjate que es muy interesante en el estudio que he realizado las veces que Jesús se les apareció a ellos durante esos 50 días. No los dejó solos, porque si los hubiese dejado solos, ellos hubiesen perecido. Ellos hubiesen acabado con la visión, ellos hubiesen olvidado de las palabras que Jesús les había hablado, pero dice que Él estaba con ellos. De hecho, creemos que Lucas 24, de que Jesús haya caminado con ellos, camino a Emaús, es un prototipo de lo que sucedió realmente durante estos 50 días. Aunque ellos no podían reconocerle, era Jesús el que caminaba con ellos. 9 meses. Y yo sé que aunque nuestros ojos estén velados, aunque no podamos ver con claridad, Jesús sigue caminando a nuestro lado. Y posiblemente haciéndonos esta clase de preguntas. Hechos que escribe Lucas, como ya os he dicho, dice que se les apareció muchísimas veces, con pruebas indubitables, para decirles, aquí estoy, soy yo. ¿Qué pasa en estas apariciones? Pues primero se les aparece a ellos camino a Emaús, pero luego Lucas 24 sigue enfocado, Lucas, en mostrar de nuevo las apariciones de Jesús. Porque después en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban, aquí ya estamos hablando, Jesús se aparece a los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús se vuelve a aparecer a ellos. Ahora Él se vuelve a aparecer y Él va a tratar de convencerlos de que este momento que están viviendo no es el final, sino que es el inicio de un nuevo ciclo. Pero esos procesos de transición y de cambio son los que generan en nosotros muchísima confusión, porque nosotros no tenemos el control. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros somos el pueblo de las instrucciones, el pueblo del libro. Nosotros no somos el pueblo de las circunstancias. Nosotros no podemos caminar por las circunstancias que nos plantee la realidad del mundo. Tenemos que mantenernos como el pueblo del libro, el pueblo de las instrucciones. Y lo que hace Lucas 3 veces en el capítulo 24 es recordarles las instrucciones, porque así era necesario, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Por 3 veces les recuerda diciéndoles, esto ya os lo dije, estas son las instrucciones. En medio de lo que estamos viviendo, necesitamos lógicamente hacer una lectura de las circunstancias. Pero tenemos que volver inmediatamente a las instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Él nos dio? ¿Cuáles fueron las últimas instrucciones que nos dejó? Porque cuando no hay nuevas órdenes, las últimas órdenes siguen estando vigentes. Cualquiera de vosotros que haya participado del ejército, vais a entender esto. Cuando a un soldado se le da una orden, esa orden no cambia hasta que no venga una nueva orden o una contraorden. Pero mientras tanto tenemos que seguir caminando en las instrucciones que nos han dado. Ahora, Lucas provee en estos relatos cosas muy interesantes. Jesús viene para estar con ellos, para ayudarles en su falta de fe. En el capítulo 24, en el versículo 25 lo dice. ¿Y cómo les ayuda a su falta de fe?
cómo les ayuda en su confusión, en su temor, en sus dudas, apelando al testimonio de sus sentidos primero. Sus sentidos, tóquenme y vean. De su razón, un espíritu no tiene carne ni huesos, les dijo él. Está apelando a sus sentidos, está apelando a su razón, a su sentido común. Lo tomó el pan, los peces, y lo comió con ellos. Y está apelando a su memoria. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía, a su memoria. Quiero detenerme un minuto aquí, porque encontré algo en Lucas que a mí me impactó muchísimo. Lucas, el médico de cabecera, él está escribiendo y está diciendo todas estas cosas, pero estas cosas tienen un hilo conductor. Esto no son unas frases sueltas, esto tiene todo un camino de pensamiento inspirado por Dios. Él apela a sus sentidos. Tenemos que tener mucho sentido. Apela a la razón. Es un momento de razonar. Sí, no esa razón descarnada, materialista, humanista, pero esta razón que ya tenemos en Cristo Jesús, estos argumentos razonables que Él nos ha dado para no detenernos, sino para seguir caminando. Pero apela también a su memoria. Es un buen tiempo para apelar a la memoria. Lucas, el mismo Lucas del que estoy hablando 2 capítulos anteriores, en Lucas capítulo 22, y déjame leerlo en mi Biblia de papel. Sí, perdonadme todos los de las generaciones Z, Y, X y W y todo lo demás. Lucas 22, versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Solo Lucas escribe estas palabras, hablando acerca de ese momento de la última comunión, de la última cena. Memoria. Sí, yo no sé por qué nos enseñaron que esa palabra, haced esto en memoria de mí, solo debería usarse para el momento cuando celebramos la comunión entre todos. La cena, la Santa Cena, como la llaméis. ¿Por qué esas palabras quedaron restringidas a la interpretación de pensar que solo hacemos memoria de Él cuando estamos en ese momento de la cena o de la comunión? ¿Sabes lo que Jesús realmente les está diciendo? Cada vez que os reunáis para estar juntos, para cenar, no me olvidéis. Hablad acerca de mí, recordadme, recordad mis palabras, mis hechos. Por eso es que en Lucas 24, cuando Él se aparece a ellos, otra vez se aparece en medio de una comida, de una cena. Por eso hay pan y hay peces, porque Él quería que ellos recordaran lo que les había hablado y que hicieran memoria de Jesús, memoria de todos sus hechos, de todos sus dichos, memoria de todo su amor, memoria de todo su cuidado. Ellos tenían que recordar de nuevo la resurrección de Lázaro, porque al hacer memoria es cuando nos mantenemos en pie, firmes, en medio de la oscuridad, de la confusión, de la incertidumbre, porque al hacer memoria es cuando traemos cerca a nosotros las palabras de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, aunque vuestros ojos estén velados, aunque no podáis verme, que estoy caminando a vuestro lado. 50 días muy difíciles, pero 50 días para aprender una lección única, una lección que iba a ayudarlos toda su vida. Haced memoria de mí. Qué bueno que nosotros tomáramos esto como una forma de vida. Queridos, no solo nos acordamos de Jesús cuando hacemos la comunión.
Nos debemos acordar de Jesús en cada momento, cuando estamos reunidos, cuando nos vamos a comer, cuando estamos cenando juntos, porque eso es lo que Él quiere, que estemos recordando todo el tiempo acerca de sus palabras, sus hechos, su testimonio, su forma de pensar. Si hiciésemos esto en nuestras vidas, esto sería diferente. Entonces, al hacer esto, al llevarlos a través de los sentidos, de la razón y de la memoria, entonces Él los prepara de nuevo diciéndoles, todo lo que aconteció estaba escrito. No hay nada que se haya salido de las manos del Dios del universo. La misma frase es vigente para siglo XXI, año 2020, pandemia del COVID-19. Todo estaba dentro del plan del arquitecto, el arquitecto universal, el Dios que está sentado en un trono y que no ha perdido el control de lo que está sucediendo en las naciones de esta tierra. Los lleva de nuevo para que ellos entendieran, ¿era necesario que el Mesías fuera crucificado? Sí, la Escritura lo había predicho. ¿Era necesario que se levantara de los muertos? Sí, porque esto también fue específicamente anotado en toda la revelación de la Biblia. Y también era necesario la necesidad de seguir predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones. Sí, ahí está la respuesta a las preguntas que mucha gente se está haciendo, al pensar que ya no es tiempo de misión porque estamos en pandemia, al pensar que la iglesia ha perdido su propósito y su razón de existencia. No. Así como fue necesario que padeciese, muriese, resucitase, en ese mismo nivel, Lucas coloca la predicación del Evangelio. En Lucas capítulo 24, que es donde estamos leyendo, en los versículos 46 y 47, vosotros encontraréis que dice, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. El hecho de que estos tres temas estén conectados en la narrativa de Lucas son de mucha importancia para la iglesia. El hecho de que la cruz, la resurrección y la proclamación del Evangelio a todas las naciones, Lucas lo coloque en una misma línea, es lo que tú y yo tenemos que entender. Si Cristo murió y resucitó, entonces tiene que ser predicado a todas las naciones. Si no hay predicación y proclamación, entonces será como una negación tácita a la cruz, a la resurrección, a esos otros eventos que están íntimamente ligados con un respaldo en la Escritura tan amplio. Lucas hace de estas expresiones un sentido de obligación, que los llevan a concluir que dentro del curso de la historia divina, los eventos que Dios ha decretado llegan a ser algo porque Él lo ordena. El resultado siempre estará ligado a su decisión, a la de Dios. Fue decisión de Dios que el Hijo tuviese que morir, sí. ¿Fue decisión de Dios que resucitara? Sí. ¿Fue decisión de Dios que lo proclamáramos en todas las naciones? Sí. Porque no podemos afirmar categóricamente dos y negar una. Necesitamos mantener nuestra línea de creencia en una fe que no se construye a pedazos, sino que se mantiene como un bloque completo. Si crees en la cruz, si crees en la resurrección, no puedes negar la proclamación del Evangelio. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender al día de hoy. Nosotros tenemos que seguir adelante con la proclamación del Evangelio. Nosotros tenemos que hacer memoria de Jesús en estos 50 días que no son 50,
que son meses de oscuridad, de incertidumbre, de tristeza, de frustración, de temor. Pero aquí es donde necesitamos apelar a nuestros sentidos, apelar a nuestra razón, apelar a nuestra memoria y recordar que así como hemos tenido fe en la muerte, fe en la resurrección, tenemos que tener fe para seguir adelante con la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Ya no podemos concebir más a la misión como un mero instrumento en la obra salvadora de Cristo, como el medio por el cual los actos poderosos de la encarnación, la expiación y la resurrección son transmitidos a las nuevas generaciones y a las naciones más remotas. Por supuesto que todo esto está bien, pero como transmisión de actos poderosos, la misión es un acto poderoso en sí misma. Tanto como la expiación y como la resurrección. Todos estos actos poderosos nunca serían conocidos como actos poderosos de Dios sin el acto de la misión. La misión es la que resalta, la que vuelve a traer sobre la mesa la muerte y la resurrección. Sin la misión, el mundo no hubiese conocido el acto poderoso de la muerte y el acto poderoso de la resurrección. Y por eso este escritor, Berkhof, dice que la misión es un acto poderoso en sí misma. Si algo necesita el mundo en este momento de pandemia, es que nosotros sigamos adelante con la proclamación del Evangelio. En todo momento, en todo lugar, en Jerusalén y en lo último de la tierra, haciendo lo que Dios nos pida que hagamos, mostrar sus actos poderosos en medio de la oscuridad. El movimiento cristiano mundial necesita renovarse en su compromiso con la necesidad de la cruz, con la realidad de la resurrección y con la urgencia de la tarea misionera. Otro autor, Berkeley. Sí, ¿saben una cosa? Necesitamos renovar nuestro compromiso con la cruz, porque este es momento para morir a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Necesitamos un nuevo compromiso con la realidad de la resurrección. Jesús resucitó de los muertos. La tumba está vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, si venció a la muerte, puede vencer, en el sentido bíblico, cualquiera de las cosas que sucedan en este mundo. Sí, Él está al control. Cuando el Padre dejó a Jesús morir en la cruz y entrar en la tumba, no era porque había perdido el control. La resurrección es el acto donde Dios demuestra que aún en la muerte Él tiene el control. Que esas dos cosas nos ayuden entonces a retomar nuestro compromiso con la urgencia de la tarea misionera. Que sea Dios el que nos ayude. Que sea el Señor el que tome control de nuestras vidas. Queridos, haga memoria de Él. Queridos, no os olvidéis de lo que Él ha hecho en el pasado, porque está dispuesto a hacerlo ahora y en el futuro. No coloques tus ojos sobre las circunstancias, sino sobre las instrucciones. Y las instrucciones son que sigamos proclamándole a las naciones la muerte y la resurrección. Que lo hagamos ahora en las maneras que tenemos a la mano. Que sigas compartiendo el Evangelio al lado tuyo, en tu casa, a tus vecinos. Que sigamos viendo desde donde estamos cómo proyectamos a Cristo Jesús hasta las naciones, hasta las más remotas, hasta las últimas. Lo que no podemos es quedarnos callados. Lo que no podemos es quedarnos aterrorizados frente a las circunstancias y no cumplir con lo que Dios está pidiendo de nosotros en este tiempo. Ser la sal y la luz de la tierra. Ora conmigo y pidámosle juntos al Señor que Él haga esto en nuestras vidas. Padre, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por estar con los discípulos en esos 50 días de incertidumbre.
Gracias por caminar con ellos, camino a Emaús. Gracias por volver para comer con ellos unos panes y unos peces, porque todo esto fue lo que los mantuvo en pie. Te suplicamos que hagas lo mismo con nosotros. Te rogamos también que nos ayudes a retomar nuestro compromiso con la cruz, con la resurrección y con la proclamación de tu palabra en todas las naciones. No nos dejes olvidar de que eso es lo que tú esperas de nosotros. Te ruego que nos ayudes a entender lo que tú pides de cada uno y que nosotros estemos dispuestos a cumplirlo en este tiempo, como obediencia a ti y como bendición a todas las naciones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga muchísimo. Un abrazo muy, muy fuerte para cada uno de vosotros.